Buenos días, ¿cómo están? Yo soy Ángel, bienvenidos al canal. Después de más de un mes de estar ausente, quiero volver recomendándoles un hermoso libro. Esta novela histórica, El Fuego Sagrado, a cargo del escritor peruano Gilmer Ticona Flores. El señor Ticona es profesional en educación e ingeniería y hace 2 años escribió su primera novela, Out of the Blue. En este caso, El Fuego Sagrado ha sido publicada este año por Editorial Apogeo. En 352 páginas que están divididas en 8 capítulos y un epílogo, el autor nos presenta a una mujer de la cual yo no tenía idea, Asunta Maldonado Segura, una heroína anónima que nos cuenta, que nos relata su visión de uno de los periodos más infames de la historia republicana de nuestro país, la ocupación de las provincias de Tacna y Arica, el proceso de reincorporación. El marco temporal de esta novela va de 1905 hasta 1929, ¿no? Pero para comprenderlo mejor tendríamos que incluso remontarnos a la misma Guerra del Pacífico, ¿no? A finales de la década de 1870. Una heroína que nació en la región de Tacna, específicamente en Locumba, y vio desde su niñez cómo su región estaba ocupada por las fuerzas chilenas, en ese proceso llamado el proceso de chilenización, para suprimir todo tipo de amor por el Perú en esas regiones y convertir a los peruanos prácticamente en chilenos para que voten en el plebiscito. Llegó el siglo XX y no se daba. Una década y otra década, ¿no? Se fue dilatando convenientemente para en ese tiempo forzar a muchas familias peruanas a irse. Se procedió a diversos métodos, principalmente violentos: el robo, la violación, el asesinato, la desaparición de los cuerpos y el ataque sistemático a todo peruano, principalmente gente con cierta autoridad que trataba de preservar la causa peruana. Víctimas de ello fueron, por ejemplo, los profesores, los sacerdotes, ¿no? Se da el caso del padre Francisco, por ejemplo, o de la maestra Silvia, ¿no? Quienes, como muchísimos otros peruanos, tuvieron que huir. Así que mientras muchos peruanos terminaban yéndose, regresando al Perú no ocupado, se promovía la llegada de chilenos. En ese periodo de patriotas teniendo reuniones clandestinas, de ver cómo pueden organizarse y cómo pueden planear sus acciones dentro de ese contexto de represión chilena, es difícil confiar en quién es sincero y quién no, ¿no? Se da el caso de doña Eufemia, por ejemplo. El propio padre Francisco había creído en ella y ella asistía a las reuniones de patriotas peruanos y terminó siendo una espía chilena. Imagínense, ¿no? Entonces, cuán difícil es confiar. También se da el otro caso, peruanos que terminaron siendo seducidos por Chile. Se da el caso de la matrona, ¿no? La señora que daba posada y alimentos en una casa, que no se podía comprender cómo el hijo, Abelino, había terminado siendo seducido por eso, ¿no? Siendo peruano, ¿no? Pero así como él, hay otros casos, como la señora Olga, de las familias más reputadas de Tacna, y así como la señora Olga, Asunta sintió ese fuego llamado patria. Así que nosotros somos testigos de un recuento de ese periodo trágico, muy diferente de lo que hemos leído o visto en la televisión o en nuestros libros escolares, quizás, en la que el grueso de la población civil como que se pierde y a veces nos concentramos en los grandes personajes y no vemos esos miles de peruanos anónimos, peruanos en general y peruanas en particular, que de alguna u otra manera lucharon para restaurar el honor de nuestra patria e hicieron todo lo que estuvo en sus manos para que Arica y Tacna volviesen al Perú. Claro que, como digo, aquí confluyen esas perspectivas personales de uno mismo, de la región y de la visión del país. Y es así, porque esos son los diversos alcances de la existencia humana. A ratos pasamos de sus luchas por el Perú a sus luchas internas, personales y familiares. ¿Fue ella una mala madre? Ella se cuestiona. Si su mamá la abandonó y se fue al Perú y la dejó con su papá, ¿ella no estaba haciendo lo mismo con su hija Julia? ¿No estaba sacrificando a su hijita en aras del Perú? Cuando ella se enfrentaba a los chilenos, ella se llamaba a sí misma cautiva, porque estaba cautiva, como Tacna y Arica. Entonces ella encarnaba ese estado en el que se encontraban nuestras dos regiones. La señora Asunta Maldonado está vinculada a la historia familiar del autor. Ella casi al final cuenta que fue una de las primeras personas que fue, se puede decir como que fundadora de la moderna ciudad de Hilo, y precisamente es allí donde nació el señor Gilmer Ticona. Yo al inicio pensaba que era un personaje ficticio al que se le había dado cierta forma para corporizar ese sufrimiento y esa experiencia de la ocupación por parte de una mujer que a lo largo del libro se ve los 3 alcances de la discriminación de la que ella era objeto: negra, mujer y principalmente peruana, vejada en su propio territorio. Y por último, me gustaría resaltar el carácter regional del lenguaje en esta obra. El autor es de Hilo,
Asunta Maldonado nació en Locumba, en Tacna, en toda esa región de la costa y sierra sur del Perú. Él en notas a pie de página tiene la gentileza de aclararnos, ¿no?, varios términos que no son tan usuales para personas de otros lugares. Yo soy de Lima y bueno, hasta ahora no he tenido la dicha de visitar el sur del Perú, pero a través de las notas a pie de página y a través de los diálogos me doy una idea de cómo fue y cómo quizá podría ser todavía el dialecto tan marcado de localismos, ese lugar que de alguna manera aporta a la riqueza lingüística de nuestro país. Así que yo tengo entendido que el señor Ticona va a publicar este libro el día 27 en la Feria del Bicentenario, así que estén atentos y les recomiendo mucho que compren esta obra. Está muy bien lograda y merece bastante difusión porque como Asunta en realidad ha habido miles de asuntas que merecen ser valoradas y recordadas. Chao, chao.